La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les vamos a acompañar a Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila. En el control máster estará, como siempre, el ingeniero Luis Daza. En el análisis internacional, pues vamos a iniciar con una referencia que nos está afectando a todos, o por lo menos que está en uno de los puntos de la reforma laboral en Colombia, pero que tienen que ver con lo que está pasando en México, en Chile, en varios países, especialmente con la referencia a los trabajos independientes, a los conductores, a los repartidores, a gente que trabaja con plataformas y que tienen un trabajo más flexible, que no tienen necesariamente tener un contrato laboral a término indefinido o a término concreto de 6 meses, de un año, y que por esa razón pues hay dos puntos de vista completamente distintos. Las empresas que están, o sea, los dueños de esas empresas, los accionistas, pues manifiestan que ya en el siglo XXI no se puede formalizar el 100% de los trabajadores, porque realmente hay aplicaciones y hay algunos trabajos que no es fácil formalizarlos, porque hay personas que trabajan en varias empresas y no les conviene trabajar en una sola con todas las garantías, la seguridad social, la afiliación a todos los servicios, sino que realmente tienen como consultores externos, como programadores, por ejemplo, especialistas, trabajan con 3 o 4 empresas o nacionales o extranjeras, y con ninguna tienen un contrato indefinido ni seguridad social, sino del propio sueldo se pagan su seguridad social. Eso pues tiene ventajas, pero también algunas limitaciones. Hay personas que si no tienen la disciplina para pagar la seguridad social o aportar a pensiones, pues le llega al final de su vida y no van a tener pensiones, y si tienen algún riesgo laboral, alguna situación de percance familiar, pues no van a tener la cobertura para atender esa emergencia y les tocará de sus propios recursos. Si no los tienen, no los han ahorrado, pues no han tenido esa previsión y tienen esas dificultades. Entonces, en México también se está discutiendo esta situación del trabajo, cómo formalizar. Ya en Chile se ha avanzado bastante en eso. Aquí en la reforma laboral se tiene en Colombia específicamente ya incluir la formalización y que te ganen un salario mínimo. Esa relación también se hace. Hay digamos, rapitenderos que manifiestan que si trabajan las horas, el tiempo completo, ganan 3 millones de pesos, y que si los formalizan quedan con un salario mínimo. Pero es, repito, la relación que se debe hacer, el balance que se debe hacer entre una u otra alternativa. En la primera, pues no tienen ninguna garantía, ni primas, ni prestaciones, ni seguridad social, ni afiliación a riesgos laborales. En la segunda tienen un ingreso monetario más grande, más alto, pero la persona tiene que tener la disciplina para de ese pago, de ese ingreso, pagar su seguridad social, tener alguna afiliación a una EPS o algún sistema de salud que le permita pues favorecer en cualquier emergencia. Entonces, Jimena y Alejandro, vamos a iniciar pues este análisis en panorama económico de una situación especial, ¿no? O sea, y se flexibiliza, y la otra razón que puede darse, Alejandro, es que definitivamente en esa reforma laboral, para buscar un consenso, un punto de acuerdo, es que se dejen las dos opciones en el mercado laboral. O sea, si las empresas quieren formalizar y lo pueden hacer, pues formalizan. Las personas que no lo quieren hacer, porque ese trabajador independiente, Jimena y Alejandro, no es tan independiente, porque la plataforma o la aplicación puede cerrarla. A un rapitendero en un momento determinado le cierran la aplicación, no entra, lo sancionan, también lo pueden sancionar, y la aplicación no le funciona. Entonces él quiere entrar a trabajar, pero la aplicación le niega la posibilidad de entrar. O en la tarde, si cometió algún error, alguna cosa, llegó alguna queja, también le pueden suspender la aplicación y no le siguen mandando más pedidos, o sea, lo desconectan. Entonces no es tan independiente. Y la otra argumentación que hay por parte de algunas analistas de los gremios es que estas personas son independientes y que son socios de la empresa, pero uno no puede llegar a ser socio, por ejemplo, de Ardila Lule con 5 pesos o 5.000 millones y decir que ya es socio ante un capital de 100.000, 200.000 millones de pesos. Uno puede ser un funcionario, un asesor, pero socio quiere decir que hay una relación muy simétrica, que también es socio accionista en una muy buena proporción de la empresa. Y entonces se confunde eso, que es independiente, que es autónomo y que trabaja cuando quiere y cuando no quiere no trabaja.
pero el que realmente tiene la llave y todo el secreto tecnológico y maneja la plataforma son los dueños. Los dueños son los que cierran la posibilidad de que la persona no siga laborando y, repito, también tiene sanciones. Ese es el argumento que hay de parte y parte, ¿no? Entonces, quería darles esa referencia de cómo está funcionando acá, por lo menos la propuesta que hay en el Congreso, y ya en Chile la implementaron, la formalización. En México también se está estudiando, hay un debate también fuerte, porque ya también está Uber y también está Rappi, y pues esas aplicaciones pues realmente están en la misma situación, porque son empresas que no tienen una planta física, no hay una cafetería, no hay un sitio de seguridad social mínimo, o sea, no hay un salón social donde se puedan reunir, simplemente se la pasan en la calle. Y a estas personas, si les pasa un accidente laboral en la calle, quedan fracturados, en fin, si no tienen la protección, si no están afiliados a ninguna alternativa de seguridad social, pues van a quedar pues en dificultades muy grandes. La empresa no les responde porque no tienen un contrato laboral. Entonces, ese sí éramos las dos miradas dentro del sistema capitalista, porque no se está hablando de un sistema distinto, que el sistema capitalista le permita a los trabajadores tener algunos beneficios, y las personas que no quieran acogerse a esos beneficios, pues se van por la vida de trabajar simplemente como autónomamente lo están haciendo, sin ninguna afiliación y corriendo a cuenta personal todos los riesgos que se pueden presentar, laborales, accidentes, todo lo que se da, que se enfermen él o su familia y no tengan ninguna protección social en salud. Entonces, ese es el esquema que se está planteando. Y pues arranquemos, Alejandro, con la bienvenida. No sé si arrancamos, Alejandro, y después Jimena, para que vayamos haciendo este análisis, y pues iniciamos con este panorama internacional, los indicadores económicos. Alejandro, bienvenido a La Voz del Derecho. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza, doctor José Gregorio Hernández Galindo, y mi estimado colega Luis Alberto Ávila. Estamos haciendo un pequeño comentario sobre lo que hablaba mi colega Luis Alberto. Es importante la regulación, porque para eso existe el Estado con todos sus poderes e instituciones. Pero que llega a pasar, por ejemplo, en el caso de Rappi, con el tema de reforma laboral, que obviamente puede contraer el mercado y puede contraer el mismo negocio. Si bien es cierto que debe haber protección social, también es cierto que un Estado donde está subiendo impuestos y pone mucha sobreregulación afecta a las dos partes. Recordemos que cuando un Estado no es productivo financieramente y tiene un mal gasto inoficioso, ¿qué es lo que tiende a hacer con los impuestos? A despilfarrarlos. Y muchos de estos impuestos, muchos ciudadanos no los ven. O sea, retribución directa sobre el impuesto. Entonces, es importante tratar de mirar un punto medio. Si bien es cierto que debe haber una regulación para que las cosas funcionen bien, debe también vigilarse que no haya una sobreregulación, porque se pueden sacar corriendo a las empresas por el tema de los márgenes. Si muchas, por ejemplo, de las comisiones o todas las comisiones pasan por el sistema y el gobierno hace un control estricto sobre eso, pues el afectado también va a ser el domiciliario o ese tipo de trabajadores, ¿no? Entonces es un tema para mirar, revisar y analizar. Dentro de temas internacionales, miramos esta semana movimientos muy importantes, empezando por Colombia, metiéndolo dentro de la zona a nivel internacional con el tema de movimiento de tasas. Miramos que las tasas de interés en Colombia las subieron, pero las subieron muy poquito. El dólar, más adelante lo miraremos, viene un tema de descenso, precisamente con expectativa de tasa. El Banco de la República solo subió las tasas el 0.25 en Colombia. Muchos esperaban que subiera entre el 50 y el 1%. ¿Y por qué lo esperaban? Pues porque en Colombia la inflación viene subiendo. El dato anterior era 13.25 de inflación, el actual es 13.28. Si bien es cierto que ya venía subiendo muy levemente, pues viene subiendo. Y una de las formas de controlar la inflación es precisamente subir la tasa y también de protegernos ante la devaluación, que es la pérdida del valor del peso frente al dólar, que es la moneda referente global. Pero si vamos a mirar otras tasas de interés, recordamos, la tasa de interés se subió 25 puntos básicos, estaba en el 12.75 y subió al 13%. Estoy hablando de la tasa de interés por parte del Banco de la República. Si miramos las tasas de otros países de América Latina, miramos por ejemplo Perú, que su tasa está en el 7.75, Salvador, que es un país muy famoso por su presidente actual, que es Nayib Bukele, está en el 5.02%,
Guatemala, la tasa de interés la tiene en el 4.75. Bolivia, que es de los países de Sudamérica, 3.49. Belice, 2.25. Y Cuba 2.25, pero pues hay que mirar que Cuba pues no tiene una correlación sobre esto porque pues es de las inflaciones, tiene de las inflaciones más altas del hemisferio. Estados Unidos, recordemos que la tasa está en el 5% y la última subida fue también 25 puntos básicos, venía del 4.75 al 5%. Y Argentina, vemos que tiene la tasa más alta de América con el 78%, en su tasa de referencia de Banco Central. Venezuela la tiene en el 59.3%. Pero si vamos ahora a comparar precisamente estas tasas con el tema de inflación de los países de América, vamos a mirar el tema de la correlación que tienen. Analizábamos un país que es muy exitoso a nivel de haber subido tasas, es Brasil. Brasil llegó a tener una inflación el año pasado de más del 12%. Su tasa la subieron con muy buena disposición el Banco Central al 13.75%. Eso para el caso del Banco Central de Brasil. Subió la tasa al 13.75% y eso sí dio un efecto muy positivo en el mercado, que la inflación vino bajando mes a mes y la inflación ya está por debajo del 7%, del 6%. Entonces es un tema que ha sido muy efectivo. Y hablando de temas internacionales, recordemos que el BRICS, por ejemplo, hoy en día es una contraparte al G7. Recordemos que el G7 son las naciones más industrializadas del mundo, en cabeza de Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. Resulta que ya le salió la competencia que se llama el BRICS, que está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y dicen que en poco tiempo, en pocos días, estaría próximo a entrar a Argentina. Estos países son muy importantes porque hacen un contrapeso global, porque son grandes tenedores de materias primas, caso de Argentina, caso de Brasil, caso de Rusia y caso de grandes transformadores también como India y China. Y recordemos que ya este es un eje global que hace mucha competencia. Y nombro esto ¿por qué? Porque resulta que China ya está teniendo un protagonismo a nivel internacional, ya está paseándose por Europa. España, precisamente en cabeza de su presidente, estaba haciendo buenas relaciones, estaba afianzando relaciones con el presidente Xi Jinping y queriendo generar muchos lazos de fuerza. Pero esto lo ve como una amenaza el presidente Joe Biden, porque ve el posicionamiento que China está teniendo a nivel global. Si bien es cierto, por ejemplo, China en América Latina ya tiene muchos negocios, prácticamente toda Sudamérica ya tiene alianzas estratégicas con China, si bien sea para materias primas o sea para obras. En Colombia tenemos ya una infraestructura muy grande que es el tema del metro, que lo van a hacer los chinos, pero esto lo están mirando con mucho recelo las autoridades de los Estados Unidos, parte de los canadienses y parte de la zona euro. Pero entonces falta mirar en próximos días qué sucede con respecto a estos cambios, porque esto es movimiento de placas tectónicas. Recordemos que un tema muy delicado que miran con los chinos, ¿cuál es? Que prestan el dinero, pero de cierta forma a veces obligan a los países que se les presta el dinero que esas obras de infraestructura se hagan con sus mismas empresas chinas. Entonces todo el círculo de valor se queda en ellos. Y lo que están mirando con recelo a nivel internacional es que como los chinos tienen un sistema político comunista, pues obviamente con esta influencia tan fuerte que están poniendo sobre muchos países, pueden perder la democracia, ¿no? Entonces es un tema importante para dejarlo en entre líneas y poderlo analizar. Sí, hablando de China, precisamente se ha planteado la posibilidad de que se dinamice su crecimiento. China ha sido la excepción en materia de inflación, no solamente el 2,8%, pero quieren dinamizar su crecimiento económico en los próximos meses y en este final de año, básicamente hablan con un helicóptero que distribuye cerca de 580.000 millones de yuan, pero realmente pues no, es una propuesta hasta ahora, no es que se vaya a cumplir, pero básicamente se está hablando de reactivar con el consumo interno, porque la economía china creció con base en un proyecto de exportaciones
y de inversión muy fuerte que realizaron en el exterior. Entonces, esos fueron sus dos elementos de crecimiento en los años anteriores. Profesor, y hay un elemento, perdón, Jimena, hay un elemento para terminar, sí. hay un elemento para terminar lo que usted está diciendo que es muy importante. La preocupación a nivel internacional con los chinos, ¿cuál es? Que como ellos son los que tienen la mayor parte de la tecnología con el tema de redes y todo lo digital funciona a través de esas redes digitales, es que ellos sean como el ecosistema a nivel global. Entonces eso es lo que ve Estados Unidos con mucho recelo y por eso le está diciendo a muchos socios comerciales que por favor detengan eso, porque una vez que China, todo el sistema digital empieza a transar a través de sus redes como a Huawei y otras compañías, pues ya el planeta quedaría en manos de los chinos, ¿no? Un control absoluto. Jimena, bienvenida a Panorama Económico y iniciemos nuestro análisis acá en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Un fuerte abrazo y saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Doctor, los 4 principios económicos para el desarrollo que recomienda el Banco Mundial. El primero, pues una estabilidad macroeconómica o un marco de políticas fiscales sólidos. El segundo son las medidas que incentivan la inversión privada. El tercero, el aumento del comercio global, que sea justo y libre. Y el cuarto, crear comunidad internacional para financiar el suministro de bienes públicos y mundiales. Recordemos que la pandemia aumentó las tasas de pobreza extrema mundial, pasó de un 8,4% a un 9%. Esta es la más alta en la historia. De acuerdo. Sí, esas son recomendaciones que comentamos siempre, que se convierten como una especie de aspirina, de acetaminofén, que se le entrega a todos los pacientes igual, y no importa a veces el diagnóstico específico de cada país. Es distinto un país que tenga un ajuste fiscal, otro que tenga una bonanza en algunos de sus productos, que esté exportando bien, otros países tienen disciplina fiscal, otros no la tienen, en fin. Entonces darle una medicina a todos los países no es lo mismo, tiene efectos distintos en ese equilibrio macroeconómico, depende de ese equilibrio como se esté buscando. Entonces, básicamente ahí hay muchas reservas, hay personas que trabajan en el Banco Mundial y trabajaron en el Fondo Monetario Internacional y después de que trabajaron en esas entidades han salido pues a escribir muchos libros y a hacer análisis de que realmente a veces los principios se convierten en algo como una especie de ortodoxia que es inamovible y si lo dijo el Fondo Monetario y si lo dijo el Banco Mundial, eso no se puede quitar esa receta, pero a veces las condiciones específicas de cada país obligan a hacer cambios estratégicos rápidos para que un país pueda crecer más rápidamente. Esto de los bienes públicos que propone el cuarto principio es interesante, que se cree ese fondo internacional para que los países más pequeños que no tienen suficientes recursos puedan acceder a esos fondos internacionales y construir infraestructura, o sea, más oleoductos, más carreteras, más puentes, más aeropuertos, o sea, mejoren todos los bienes públicos con unos recursos internacionales, sí, porque el ahorro interno no es suficiente para invertir o los impuestos no son suficientes para invertir en esa infraestructura. Profesor, entonces, pero hay algo muy importante que también quiero añadir con eso, y eso de cierta forma también no pone a los países en estado de vulnerabilidad. Citaba lo de China. China está prestándole mucha plata a muchos países. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela está muy endeudado con China. Entonces, la forma clave del presidente Xi Jinping de tener a Venezuela amarrado es mantener a Maduro ahí perpetuamente. Pero obviamente están saqueando las riquezas de Venezuela con su petróleo y se lo están dando quién sabe a qué precio, ¿sí? Entonces, eso me parece que es una muy buena receta porque no saquea a los países y no los pone en estado de vulnerabilidad. Miramos casos que China ha tenido, por ejemplo, en países de África. Ha construido, por ejemplo, puertos, no sé si ustedes han mirado lo del tema de la ruta de la seda, que no solo se da a nivel férreo a través del continente euroasiático, sino también de las rutas marítimas y el mar meridional de la China, donde China está haciendo islas artificiales y reclamando territorios porque son rutas marítimas que son muy importantes. Y en muchos de estos países está haciendo puertos y le está prestando dinero a muchos de estos países, pero como estos países no son muy desarrollados económicamente, pues no pueden pagar su deuda. Y al no pagar su deuda, pues China que les dice, bueno, como usted no me pudo pagar la deuda, entonces este puerto yo lo voy a explotar durante 50 y 100 años. ¿Y qué es lo que viene en la segunda fase? Pues que van a llevar sus bases militares. Por eso es que hay un grupo que se formó que se llama el Quad, que es entre India, Australia, Estados Unidos y creo que Japón o el Reino Unido, donde precisamente quieren es que China no se adueñe ni de las rutas marítimas, ni del comercio mundial,
ni de los bienes digitales, ¿no? De acuerdo. Sí, y en este panorama internacional, pues vamos cerrando con estos aspectos, los principios básicos del banco que ha establecido, o por lo menos que recomienda. El presidente ya está de salida, el presidente del Banco Mundial, y pues deja ese documento para que sea estudiado por los países y se busquen implementar esas recomendaciones, que son interesantes. O sea, son estudios muy serios, hay técnicos muy capaces que han elaborado estos documentos, pero que son para la discusión. Repito, no es una fórmula que sea absolutamente genérica, pero sirven, muchas recomendaciones son necesarias. Vamos a ver hasta dónde funcionan los países de esa manera. Pero vamos ya a panorama nacional y vamos a atender un tema que Profesor, es muy una interesante. pregunta el Banco de la República. o una pequeña intervención. Es que antes de pronto de pasar a nacional, quería cerrar precisamente con los datos de inflación a nivel global, países más importantes. Sí. Mirábamos que Adelante. China el anterior dato de inflación era el 2.1, bajó al 1%, es su tema de inflación. Y vemos que China sigue con un crecimiento económico, sin, obviamente viene con desaceleración económica, no es un país que está entrando en recesión, es un país que está recuperando su producción y su inflación está en el 1%. En el caso de Arabia Saudita, que es bueno anotarlo acá, Arabia Saudita tiene una empresa que se llama Saudi Aramco y esta empresa con Apple, compañía de tecnología de Estados Unidos, son las dos empresas dentro de las más grandes del mundo que están arrojando los mejores resultados financieros al cierre del 2022. Es de las empresas que más generó utilidades en el mercado a nivel global, es importante destacarlo. Y Arabia Saudita baja también con la inflación, venía del 3.4 al 3%. En el caso de Japón también baja inflación, del 4.3 al 3.3. España es un caso aplaudible en la zona euro, bajó del 6% al 3.3. Claro que esto también se viene con problemas de desaceleración, ¿no? Entonces la felicitación es, pues, término medio, diría yo. En el caso de Suiza, la inflación sí subió un poco, pasa del 3.3 al 3.4. Y en otros países importantes, vemos a Oceanía, por ejemplo, con Australia, del 7.3 pasa al 7.8. Rusia, la inflación pasa del 11.8 al 11%, baja la inflación. En Argentina sube la inflación, pasa del 98.8 al 102%. Caso de Reino Unido, del 10.1 al 10.4. Vemos a México, gran país importante en América Latina, gran productor de manufacturas, economía diversificada, creo que es de los países en este momento más desarrollados de América Latina, pasa del 7.91 al 7.62 y Alemania del 8.7% al 7.4%. Le damos la bienvenida al ingeniero Jesús Emilio Peinado, que es pues especialista, su área de profundización y de maestría ha sido en la ingeniería ambiental, y pues vamos a con él a abordar más adelante un tema que es económicamente trascendental para la ciudad de Bogotá, que es el relleno Doña Juana, y pues un pleito que tiene con la empresa que ha venido administrando, desarrollando el relleno Doña Juana y pues haciendo el manejo de los residuos de la ciudad. Eso es realmente complejo, no es fácil, porque le representaría a la ciudad 1.2 billones como una reivindicación que está reclamando esta empresa, y si el fallo es favorable a la empresa, pues naturalmente esa plata saldrá de los bogotanos, de los impuestos que pagamos todos los bogotanos, las multas y las sanciones que una ciudad, un departamento o el país tenga que pagar. Eso sale de los contribuyentes. Le damos la bienvenida y más adelante abordaremos el tema, porque vamos a trabajar en Panorama Nacional los indicadores que tienen que ver con el Banco de la República, la tasa de interés. Ayer en las horas de la tarde subió de 12,75 a 13%, y vamos a escuchar al gerente del Banco de la República para que nos comente básicamente el comunicado institucional de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero en un minutico le doy el saludo al ingeniero Jesús Emilio Peinado. Bienvenido a La Voz del Derecho y al programa que hacemos todas las semanas, Panorama Económico. ¿Sí tiene el micrófono abierto, ingeniero? Buenas tardes, Luis Alberto.
Me place saludarlo y como le comentaba hace unos 30 segundos, casi un minuto, ya estaremos con el tema de Bogotá, el tema ambiental, que usted lo maneja muy bien, lo conoce, ha trabajado como consultor en varias entidades nacionales y a nivel distrital también. Entonces, en algunos minuticos estaremos, vamos a escuchar al gerente del Banco de la República, a Leonardo Villar, pues dándonos a conocer el comunicado oficial mediante el cual se sustenta por qué se subió la tasa de interés del Banco de la República. Es la tasa de referencia, también se llama tasa de captación. Es la tasa que se toma como referencia para que los bancos pues puedan pagarle a los ahorradores cuando van a llevar sus depósitos, o bien en cuenta de corriente, cuenta de ahorros o en sus CDTs. Y la de referencia porque obviamente es para todo el mercado. Entonces, escuchemos al gerente del Banco de la República, a Leonardo Villar, anunciando esta decisión que tomó la Junta Directiva ayer jueves para todo el país. De la Junta Directiva del Banco de la República del día de hoy. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 13%. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación en enero y febrero presentó incrementos mensuales inferiores a los observados a lo largo de 2022. La inflación anual de alimentos inició 2023 con descensos progresivos que la ubican en febrero en 24.1%, sensiblemente por debajo del dato de diciembre, que fue 27.8%. Estos resultados sugieren que la tasa de inflación se aproxima a su techo, a partir del cual iniciaría el descenso previsto para 2023. Las expectativas de inflación comienzan a incorporar estas noticias positivas sobre el comportamiento reciente de la inflación. La encuesta a los analistas económicos que el Banco de la República llevó a cabo en marzo mostró que la expectativa de inflación a 12 meses cayó de 7.7% en enero a 7.2% en marzo, en la mediana de la muestra. Algo similar se observó para la correspondiente expectativa a 24 meses, que descendió de 4.5% a 4%. El índice de seguimiento de la economía, ICE, elaborado por el DANE, registró una variación anual de 5.8% en enero, mayor a la de diciembre, que fue 1.2%, y a la esperada por el equipo técnico, que era 3.2%. El equipo técnico aumentó su pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 del 0.2 al 0.8%. A pesar de esta revisión al alza, la actividad económica sigue caracterizada por una desaceleración importante. Entre enero y marzo, la volatilidad de los mercados internacionales ha sido excepcional, debido a los problemas de estabilidad financiera en Estados Unidos y algunos países europeos. Esta situación ha añadido incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, pero sus efectos sobre la economía colombiana han sido limitados. Con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la política monetaria continúa con su objetivo de llevar la inflación hacia su meta del 3%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible. Perfecto, esta es la intervención y el comunicado. Y escuchemos enseguida al ministro de Hacienda haciendo el análisis de este comunicado, de este pronunciamiento de la Junta Directiva, que es evidente que pues, hay analistas que lo comparten, hay otros que no lo comparten, decisiones que algunos dicen que no son correctas, otros lo argumentan que son positivas, pero de eso se trata la democracia colombiana y el análisis. Vamos a escuchar el análisis del ministro de Hacienda, que también anuncia que la inflación ya está llegando a su techo y que en el año 23 tendremos en el segundo semestre una etapa en la cual se inicia el descenso de las tasas de interés. Escuchemos al ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Quiero resaltar, en primer lugar, la visión mucho más positiva sobre la tendencia de la inflación, que se refleja tanto en la decisión adoptada por unanimidad como por los indicadores que aquí se señalan en el comunicado. Yo quiero resaltar en particular que la inflación de alimentos ya lleva 2 meses a la baja. Esperamos que eso continúe en este mes. Quiero resaltar que eso ha generado que la inflación para hogares de ingresos bajos
ya también ha disminuido por 2 meses consecutivos. Quiero añadir que el índice de precio al productor ya más de varios meses a la baja, y todo eso es lo que esperamos se refleje en una reducción de la inflación. Ahí está el techo, pues a juicio mío, como lo dije después del dato del DANE del mes de febrero, creo que ya se alcanzó. Eso pues obviamente hay diferentes opiniones al interior de la Junta, pero lo que sí es claro es que esperamos que en los próximos meses, incluso en marzo, comience la reducción de la inflación. Además, la manera como eso se ha reflejado en expectativas de inflación es una noticia muy positiva que también se resalta aquí en el comunicado. Debo señalar que de todas maneras los indicadores de actividad económica son complejos. La demanda se ha desacelerado profundamente y se refleja pues en datos sobre venta de vehículos, ventas de vivienda, que han bajado bastante en los últimos meses, pero esperamos, que esté llegando también al piso en materia de desaceleración de la economía, y que también a lo largo del año, al tiempo que baja la inflación, se permita una reactivación económica. En el comunicado también se resalta que las condiciones internacionales están confusas, pero que han afectado poco a Colombia. Y yo en esa materia pues quiero resaltar que aunque hubo algunas semanas con la tasa de cambio para arriba, llevamos en particular en esta semana con datos muy positivos, con nueva entrada de capitales, y yo resaltaría, como lo dice la Junta, la baja de tasas de interés de los bonos del gobierno, o sea, de los TES, que han bajado más de 3 puntos porcentuales desde el mes de octubre, y eso en un contexto en el cual la Junta ha aumentado las tasas de interés de forma significativa durante ese periodo. Yo creo que ese es tal vez el indicador individual más importante de la confianza que se ha venido generando, yo diría, en los últimos meses. Y bueno, tal vez agregaría que fue un objeto de discusión en la Junta que, la baja de tasas de interés de microcréditos que está decretando el gobierno, y por otra parte la decisión de varios bancos de acompañar al gobierno en la reducción de algunas de sus tasas de interés, son también señales positivas, y la Junta pues considera que eso no es contrario a la política monetaria que ha venido adoptando. Con esto termino mi... Sí, perfecto. Profesor Luis Alberto. Perfecto, esos son los 2 puntos de vista del ministro haciendo el análisis del comunicado, y obviamente el gerente del banco que leyó el comunicado mediante el cual se subió la tasa de interés. El ministro resalta algo ya interesante, que los bancos privados están bajando las tasas de interés y que eso no va a afectar la inflación, que realmente el otro tema trascendental que vale la pena sería también un titular en Panorama Económico, es que los TES han bajado 3 puntos la tasa de interés, o sea que ya estamos teniendo más confianza en el mercado internacional, y que eso es un buen indicador para la economía colombiana. Pero esos son los elementos generales. No sé si Alejandro o Jimena tienen algún comentario al respecto para entrar con nuestro invitado especial para hoy y analizar un tema económico de la ciudad de Bogotá. Sí, quería hacer un comentario y precisamente hacer un análisis de mercado, ¿no? Porque hay cosas pues muy bonitas dentro de los indicadores económicos que nos reflejan qué pasa de acuerdo a las decisiones. Hablo con respecto al dólar. Hoy el cambio dólar-peso está transándose en los 4.654. Cuando se estaba subiendo la tasa del Banco de la República, o sea, en esta semana veníamos en unas velas rojas. ¿Qué quiere decir eso? En un dólar descendente. Eso es una buena noticia porque recordemos que Colombia tiene una de las inflaciones, una de las devaluaciones más fuertes del mundo. Entonces, de cierta forma, cuando el dinero se vuelve más costoso en un país y se reduce la masa monetaria en el mercado, pues es uno de los factores también que tiende a coger valor. Entonces, pues obviamente muchos en el mercado, operadores
inversionistas y grandes capitalistas y el mercado en general estaba esperando que el Banco de la República fuera un poco más agresivo en la subida de tasas, que no subiera lo mínimo, porque lo mínimo que se sube es el 0,25%. El 0.25, que es 25 puntos básicos, y eso fue lo mínimo que subió el Banco de la República. Como subió lo mínimo, los dos últimos días, ayer y hoy, ha tenido unas velas rojas en rebote. Se esperaría, y muchos en el mercado estaban esperando que subieran, repito, las tasas del 0,50 al 1%, entre 50 puntos básicos y 100 puntos básicos. Por eso es que ayer y hoy el dólar ha rebotado al alza, hoy cerrando positivo el 0.27% en los 4.654. Entonces la invitación precisamente para el ministro, para el Banco de la República, es que se ancle mucho a lo que fortalece en el mercado, porque es que el mercado es la muestra de las decisiones, si las está tomando el mercado o si no las está tomando el mercado, porque es importante que todos en Colombia otra vez retomemos una moneda que no esté muy devaluada. Por ejemplo, en muchos casos, si viajar a Estados Unidos a 3.500 pesos el dólar era costoso, pues imaginemos viajar a Estados Unidos ganando en pesos a 5.000 o a 5.200. Entonces, perfecto, ojalá siga esta tendencia de corrección y las autoridades ayuden a que este dólar siga teniendo esa corrección a la baja para nosotros también tener más estabilidad en los indicadores macro y en el consumo interno. Doctor, recordemos... Sí, Jimena, adelante. No, solamente recordar que en marzo del 2020 la tasa de interés estaba en 3,75 y ahorita está en 13. Luego es un 10% que realmente se ha visto afectado en diversas canastas. Sectores de lo económico, claro. Y lo otro, doctor, es que la inflación en los Estados Unidos bajó al 5% en febrero, al igual que bajó el índice de precios al productor, que se ubicó en 4,6%. Esto sí es más razonable comparado con Colombia, desde luego. Claro, hay que corregir problemas estructurales, problemas de importaciones y exportaciones. Ahí es donde está el secreto. Si no exportamos más, realmente estructuralmente no lo logramos. De acuerdo. Y esa disminución de importaciones viene desde el año 90 con la apertura económica. Y hay algo... Destruimos la industria, destruimos los alimentos, destruimos la agricultura, acabamos con el sector agropecuario y obviamente importamos 14 millones de toneladas. Entonces ahí está un desfase grandísimo. Entregamos divisas para importar algo que podemos producir en Colombia. Entonces lo que está planteando, por ejemplo, el ministro de Comercio Exterior es cómo reindustrializamos al país y cómo volvemos el campo estratégico para desarrollarlo. Pero hoy está con nosotros el doctor, el ingeniero Jesús Emilio Peinado, para que hablemos y abordemos rápidamente este tema ambiental que es transversal, que es importante. Estamos viviendo el cambio climático, son hechos irreversibles, tenemos fenómenos de la niña, fenómenos del niño, que son más prolongados, inclusive impredecibles. No se puede ya decir si va a durar cada periodo de estos 6 meses, un año, y esta situación cambia completamente el panorama económico de los países. Pero vamos a hablar de un tema particular, el relleno. Doña Juana, ¿cuál es su percepción de este tema aquí en la ciudad de Bogotá? Porque pues es un tema grave para la ciudad, somos casi 8 millones de habitantes y el manejo de los residuos, el manejo de esta situación que la empresa está haciendo, naturalmente está con una demanda que le costará, como les comentaba hace un rato, 1.2 billones para la ciudad de Bogotá. Bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cuál es su concepto y su perfil de este tema? Buenas tardes, Alberto, María Jimena, compañeros de trabajo y oyentes. Bueno, Luis Alberto, este es un problema no solamente de Bogotá, es un problema nacional. El sesgo que se tiene en el sentido de no aprovechar los residuos sólidos domiciliarios que pueden estar al orden de 12, 13 millones de toneladas al año y que tienen como matriz importante, digamos, el que porcentaje más alto corresponda a residuos orgánicos entre un 60 a un 70%, y el 30% pues son ya otro tipo de residuos de tipo más bien inorgánico. En el país, digamos, existe un sesgo hacia la disposición final y no hacia el aprovechamiento y la valorización. Es la primera mirada, que la misma normatividad y la falta, digamos, de iniciativas, de búsqueda de alternativas para el aprovechamiento y valorización
terminan entonces convirtiéndose en un problema de nunca acabar, en el que siempre se está hablando de la vida útil de los rellenos sanitarios, si es que se pueden llamar rellenos sanitarios, porque en la mayoría de las veces no lo son, y terminamos entonces discutiendo de si se aprueban o no licencias para la extensión de los rellenos existentes, como es el caso de Doña Juana. Perfecto. Y esta situación, este pleito que realmente tiene un tribunal de arbitramiento, la alcaldesa recientemente hizo una declaración muy preocupada porque dijo, no, encima de todo vamos a perder ese pleito y realmente lo que nosotros hemos querido es sancionar a esta empresa que no ha cumplido con el manejo del relleno sanitario y el manejo de los residuos, pero realmente hay algunos elementos específicos en el contrato que el distrito incumplió, o sea, por lo menos preliminarmente. Nosotros no somos autoridad ni jueces de la República ni tribunal de arbitramiento para poder definir. Les corresponde a las autoridades pertinentes decidir sobre el caso, pero realmente ahí la empresa se defiende diciendo que pues obviamente no le entregaron la información suficiente, pero el distrito dice que el que ha incumplido es la empresa, esta central de relleno Doña Juana, que no ha cumplido con pues el tratamiento de los residuos y los lixiviados, esos líquidos que se esparcen y que la zona de influencia, toda esa zona del sur de Bogotá que sufren ese impacto ambiental tan fuerte con el relleno de Doña Juana. ¿Cómo se ve esa situación técnicamente y pues el manejo que se está dando por parte de la empresa? Pues precisamente, Luis Alberto, el hecho de que el origen de los residuos en un porcentaje muy alto, 60-70%, sean orgánicos, justamente eso explica el por qué los lixiviados se vuelve como el problema no solamente recurrente, sino el problema más crítico. Eh, en el caso de Doña Juana, pues por supuesto existe una planta de lixiviados que hace años que ya está colapsada, que no alcanza a tratar los lixiviados que están llegando. Y de hecho entiendo que por no disponer adecuadamente alguno de esos lixiviados, se le impone, digamos, una sanción y se le abre una investigación penal a la anterior directora de la UAS. Cuando efectivamente existen soluciones en América Latina y en Colombia que pudiesen aprovecharse ese tipo de residuos. Hasta donde tengo entendido, parte del litigio, entre otros temas, tiene que ver justamente con las condiciones con las cuales se recibe esa planta de lixiviados y en parte, digamos, también tiene que ver con el esquema tarifario. Pero yo diría a grandes rasgos, relacionando el tema con lo que el anuncio que hizo, digamos, el distrito de la cancelación del piloto, digamos, del avance del proyecto piloto para la planta de termovalorización, y entre otras cosas, iniciativa que se cae y que se menciona que es la segunda que se cae en América Latina después de la de México. En México, en el año 2017, en la planta Zarape, se intenta montar una planta para hacer un aprovechamiento térmico, un aprovechamiento energético, un aprovechamiento incluso del gas, del metano que se genera en este tipo de residuos cuando justamente son orgánicos, y con una inversión de 600 millones de dólares y con el esquema con el cual hicieron la evaluación técnica, financiera, económica y ambiental, pues se encontró que el proyecto no era viable. Y digamos, en el caso de Bogotá, pues igualmente el proyecto terminó también señalando lo mismo con la diferencia de que se triplicó el valor que se tenía estimado para hacer la inversión de 1.725 millones de dólares, que estaríamos hablando de cifras de 7-8 billones de pesos en una sola planta, anunciando que supuestamente esa energía iba a reemplazar el alumbrado público. Entonces, a mi modo de ver, allí hay como varias inconsistencias. La primera ya tiene que ver con que, de entrada, cuando se hace la evaluación, es como si se asumiera que en América Latina, que en Colombia, que en Bogotá, no hay más alternativas sino únicamente montar una planta de termovalorización. Entonces, allá hay un primer sesgo, un primer error, porque es como si tú no tuvieras en el abanico otras alternativas posibles. De acuerdo. Señor Lo Peña, segundo, una pregunta. que justamente parte del problema que existe con este tipo de iniciativas, si bien es cierto, existen otras plantas en el mundo, especialmente en Europa, aproximadamente unas 470 plantas,
que se han instalado en los países más nórdicos, en los países más templados, donde los inviernos son largos, donde incluso en la matriz productiva no tienen suficientes residuos como para producir energía, de lo poco, digamos, lo que se utiliza, que es más inorgánico, pues entonces se aprovecha energéticamente, térmicamente, que no es el caso colombiano, donde los residuos son más orgánicos. No, la matriz aquí no es de manufactura, la matriz aquí no es de consumo de manufacturas. La matriz aquí es más orgánica por por los mismos patrones de consumo, digamos, de la ciudad y del país. Entonces, hay un error grave en no asumir, digamos, en el contexto adecuado, en el contexto integral, de revisar todas las alternativas y no se asume de entrada que estas plantas son muy costosas. Era obvio que cuando se contrató la firma consultora para establecer si el piloto era viable o no, era obvio de entrada que el proyecto no era viable. Ese es a mi modo de ver, un error metodológico que incluso hasta si los organismos de control evaluaran, digamos, de manera más integral y adecuada el tema, podría hablarse de detrimento del patrimonio público. Señor Peinado, sí, Jimena o Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? Señor Peinado, muy buenas tardes. Sí. Con Alejandro Velandia. Quería hacerle precisamente una pregunta y una interlocución sobre ese tema que está hablando, que era sobre la pregunta que venía. Porque por un lado el proyecto no es viable, porque voy a analizar algo y lo voy a comentar acá. El negocio, o sea, la basura ya se volvió un negocio a nivel global. Usted precisamente estaba citando los países nórdicos y creo que estos son de los más desarrollados del planeta en el uso y aprovechamiento de las basuras, convirtiéndola en energía. O sea bien a través del gas que se genera con estos productos, o sea a través del uso que se le da en máquinas para usar precisamente estos residuos como aprovechamiento energético. Si recordamos, por ejemplo, Bogotá tiene empresas, por ejemplo, de energía, como el caso de la empresa de energía de Bogotá. No sé si esto es falta de gerencia de pronto de la administración distrital, porque tiene a veces, por un lado, el músculo financiero, por otro lado, empresas que precisamente se pueden encargar de esto, porque lo recuerdo precisamente, el tema del uso del aprovechamiento de la energía ya lo hacen muchos países a través de la basura. Entonces, si Colombia, por ejemplo, en el caso de Bogotá, tenemos una empresa de energía de Bogotá que puede hacer de estos residuos un uso también energético, ¿no cree que de pronto es falta de administración por parte del distrito? Bueno, mira, habría que revisar, por ejemplo, dos casos, Colombia, Noruega, ya que tú hablas de los países escandinavos. En Noruega, por ejemplo, en relación, digamos, como la matriz productiva, es un país que el 1% del Producto Interno Bruto está representado en el sector agropecuario. Y en el caso colombiano, estamos hablando del 8%. En Colombia llegó a ser hace como unos 40 años hasta el 27%. Hoy se habla del 8%. Fíjate que hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, como los sectores claves con los cuales uno pudiera pensar que se debe hacer una apuesta cualquiera que sea? Una apuesta de desarrollo, una apuesta ambiental, una apuesta técnica, una apuesta financiera. Esa matriz es muy importante. Entonces, digamos, si en el caso colombiano nuestro modelo de desarrollo debe reconocer el que existe, digamos, un sector que hay que apoyar, que hay que incentivar, entonces tú dirías, oiga, si el 70% de los residuos sólidos domiciliarios son orgánicos, tú dirías, es posible, existen alternativas de aprovechamiento que te permitan obtener subproductos que se puedan incorporar bajo el concepto de economía circular nuevamente en el sector agropecuario. Entonces yo te diría, sí existe eso. En el caso de Noruega, como no es tan importante el sector, pues efectivamente se consigue también con que los inviernos son largos, con que las estaciones son, digamos, críticas, hay que producir energía, hay que calentar, digamos, los hogares. Pues por supuesto que las soluciones son completamente diferentes. Entonces yo diría que más que generar energía, porque no es el problema, incluso hasta estudios del BID hace algunos 10, 15 años señalan que en Colombia el problema no es propiamente de generar energía, que el problema es de eficiencia energética, de uso de la energía, de darle el uso más adecuado, de no malgastar, por decirlo de una manera muy sencilla, la energía. Entonces no me parece como adecuado de entrada que si tú sabes que todo su proyecto
proyectos de entrada requieren una inversión, no solamente una muy alta, estamos hablando de cifras de 7, 8 billones de pesos. Número dos, son iniciativas que no necesariamente ocupan de manera intensiva la mano de obra. Número tres, en el país no existen regulaciones, normas, no existe personal especializado para que si esos proyectos se implementaran, cómo hacerle seguimiento, evaluación y control. Número cuatro, los estudios que se han hecho en el mundo, incluso de ONGs como Greenpeace, señalan que estos proyectos de termovalorización esconden el que haya muchos conflictos ambientales, que se han presentado accidentes en varias plantas, que terminan siendo tremendamente costosos. Entonces yo te diría, en un contexto más adecuado, que no, de entrada uno diría, no recomendaría ni siquiera que ese fuera, digamos, como la solución, salvo que tú dijeras, revisemos todo el abanico, revisemos todas las alternativas. ¿Cuál es la alternativa que más se adecua al modelo de desarrollo, a la matriz productiva o de consumo que tiene un país como Colombia y una ciudad y un territorio como Bogotá? Porque no solamente Bogotá, sino que también son varios municipios que disponen esos residuos en la ciudad-región. Jimena tiene una pregunta para nuestro invitado, ya cerrando nuestro programa en el día de hoy. Sí, muy buenas tardes para nuestro invitado. Quería preguntarle, ¿usted cree que haya una zona adecuada en Bogotá para que fuera, en lugar de donde está ubicado actualmente este relleno? Porque yo conozco esa zona y es muy pegado a donde habitan las comunidades. Eso es el Mochuelo. Entonces quería preguntarle, y siempre ha sido un debate del distrito, que querían cambiarlo a otra zona de Bogotá. ¿Usted cree que sea posible que esto se dé? Puede que no inmediato, pero sí en un tiempo corto. ¿Y cuál sería la zona de Bogotá que fuera como la zona adecuada para que cumpliera las funciones que tiene actualmente el relleno de Doña Juana? Sí, María Jimena, fíjate que si uno pensara qué debe llegar a un relleno, qué tipo de residuos, pues claramente, digamos, allí no debe llegar residuos que son aprovechables, ya sean orgánicos o sean inorgánicos. Se supone que soy inorgánico, pues entonces ahí se abre un abanico también de posibilidades de aprovechamiento y ahí se habla del reciclaje. Pero cuando se habla de residuo orgánico, entonces, digamos, las alternativas son diferentes y ya no se debería pensar en un punto específico, en un solo sitio, sino que tú pudieras decir de manera más como cercana a donde se generan esos residuos, tú pudieras tener N opciones, diferentes opciones, dependiendo, digamos, de dónde se estarían generando esos residuos orgánicos, que nuevamente no deben llegar en ningún momento al relleno Doña Juana, porque están llegando entre 6.000 y 6.500 toneladas diarias. Y tú podrías estar pensando que si hay más de, no sé cuántos barrios tiene Bogotá, si tiene más de 5.000 barrios, tú podrías estar pensando en una cifra importante de lugares distribuidos en diferentes sitios de la ciudad, donde puede estar haciendo un aprovechamiento con unos sitios adecuados en los que de todas maneras creo que vale la pena que más adelante hablemos en otro programa, digamos, de qué tipo de tecnologías, de qué biotecnología existe para aprovechar biológicamente esos residuos sin generar vectores, malos olores, sino que de manera más como adecuada se pueda pensar, no en un solo sitio, si el sitio cumple o no cumple, sino muchos sitios donde se puedan no disponer, sino aprovechar y valorizar los residuos. Señor Peinado, ¿cuál sería la conclusión de la solución? Esto hablando precisamente, vuelvo a referenciar los casos exitosos de los países nórdicos que la basura la usan como energía, y vuelvo y cito que Colombia, en el caso de Bogotá, tiene una empresa de energía. ¿Por qué no usar esta empresa de energía y que ella misma se encargue de hacer este proyecto para que eso precisamente se vuelva otra de la energía a través del uso y o sea, el tener otra vez ese uso a través de ese reciclaje de estos productos que pueden ser aprovechables a nivel energético, ¿no? Y que ampliaría la matriz y los ingresos, por ejemplo, de compañías como la empresa de energía de Bogotá. Eso por un lado. Y dos, una interpretación, Alejandro, termine para una complementación. Y dos, que obviamente aprovechando estos modelos del buen uso de las basuras, que las basuras en muchas partes del mundo ya se volvió pues una materia prima, ¿no? Entonces, pero algo bien importante que es transversal para que nos quede en el panel,
como algo muy claro. Es que el profesor Peinado está diciendo que la matriz de Bogotá es muy distinta porque, dijéramos, la mayoría, el 70% son residuos orgánicos y que no se da el mismo consumo en los países nórdicos. Aquí tomamos mucho jugo natural, las cáscaras y todo eso, en cambio ya son prefabricados. Entonces, ese tipo de consumo genera que el 70% son orgánicos y se producen estos líquidos, lo que se llaman los lixiviados. Entonces, no es lo mismo ese residuo sólido que está hablando Alejandro, que ese sería el de la economía circular para industrializarlo, para que la empresa de energía lo manejara. Entonces, como la matriz es distinta, pues el tratamiento, como lo presenta el profesor Peinado, debe ser distinto. Pero estamos llegando al final. Yo quiero invitarlo para el próximo, pues obviamente que nos dé esta respuesta y seguiríamos tratando estos temas ambientales en una próxima oportunidad. Adelante, ingeniero Peinado. Sí, gracias, Luis Alberto. Y efectivamente, complementando esa conclusión que tú haces, pues también allí se estaría generando un conflicto de intereses. Digamos, si estamos hablando que el 70% son orgánicos, el 30%, digamos, se distribuyen en diferentes tipos de residuos y algunos de ellos pueden tener importancia desde el punto de vista térmico o desde el punto de vista energético, y justamente esos materiales son los más apetecidos por los recicladores. Es como si le estuviésemos quitando su fuente de ingresos. Allí también hay una problemática social que, pues, por supuesto, no es el caso de países como Noruega, Suecia, Dinamarca, la misma Alemania, hasta Francia también tiene, digamos, unas apuestas energéticas que hay que tener en cuenta, pero nuevamente no es, como dice Luis Alberto, no es el caso colombiano. Matriz. Ni es el caso tampoco de Bogotá. Y también habría que pensar en esto que se está hablando ahora de economía circular, de bioeconomía, de qué hacer con esos residuos, y yo creo que este tema amerita que le hagamos un programa aparte. Perfecto. Mil gracias, y seguramente estará invitado en los próximos programas para que sigamos analizando el tema ambiental, el cambio climático, que son temas supremamente amplios para desarrollarlos en un solo programa. Muchas gracias, profesor Peinado, y estaremos comunicándonos en próximas oportunidades. Muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, María Jimena y compañero. Ok, y llegamos al final. No sé si Alejandro tenga algunos indicadores finales o tenemos el cierre del programa. Alejandro, ¿tiene algún dato de cierre del programa? Sí, precisamente quería hacer un cierre de comentario con respecto al invitado, que es importante mirar esos modelos que están afuera, y obviamente lo que decía también el profesor Luis Alberto es cierto, pero resulta que también a nivel internacional con los residuos orgánicos se hacen algo parecido a los biocombustibles. Entonces es importante abrir esa canasta de opciones y de oportunidades. Y cerrando con datos nacionales, recordábamos que la meta de inflación del Banco de la República es el 3%, pues ya la pasamos hace rato. Recordemos que la inflación está en el 13.28%. Y recordemos también a los oyentes que la tasa de interés subió 25 puntos básicos y quedó en el 13%. Perfecto. La próxima revisión para tasa, para que la tengamos en cuenta, es el 28 de abril. En un mes, perfecto. Jimena, desde Los Ángeles, allá en California, su mensaje final en Panorama Económico. Bueno, doctor, pues solamente una pequeña anotación con respecto a lo que son los paros en Colombia y los paros acá en Estados Unidos. Es que, como lo hemos comentado en varias oportunidades, siempre los afectados son los niños, y les cuento que particularmente acá en Estados Unidos, cuando hay huelgas, cuando hay paros, los niños no se ven afectados de, por ejemplo, que no puedan recibir su alimentación. Acá en Estados Unidos siempre hay garantías para que los niños lo último que vayan a padecer sea de hambre, y es muy triste que en Colombia, en Bogotá, cuando hay un paro, los primeros que sufren siempre son los niños, que se quedan solos en las casas y fuera de eso sin tener que comer. Entonces este es un país muy rico, pero ante todo es un país que garantiza que los niños no mueran de hambre, y es muy triste que aún en Colombia todo esto pues siga ocurriendo, que los recursos que se recogen no sean para ellos. Sí. Perfecto. Muy buena recomendación para la Secretaría de Integración Social de Bogotá, y desde luego para esta y la próxima administración de Bogotá. Si hay paro escolar, esa porción de alimentación que reciben los niños cuando están estudiando, la sigan recibiendo, porque ellos realmente la necesitan, así no estén estudiando, y esa es la razón de vivir.
Queremos mandar un saludo muy especial al presidente de Ecopetrol porque pues ha tenido una gestión muy brillante en los últimos 5 años de su carrera. Le dejó a la compañía muy buenos números, muy buenos resultados, muy buenas utilidades, muy buenos ingresos, y le hace un llamado precisamente para no politizar esta compañía y cuidar la joya de la corona. Y en Colombia tengamos reflexión con los políticos, los partidos, que las personas que son muy buenas, muy técnicas, hay que cuidarlas. Y hay que mirar cuál es el resultado precisamente cuidando este tipo de activos que son tan importantes para la nación y cuidando también el sector energético que es tan productivo. Y felicitaciones al presidente y pues que la vida, creo yo, hará justicia porque personas que hagan tan buen trabajo pues merecen felicitaciones, merecen lo mejor y pues el llamado es a que cuidemos las personas de valor en este país. Un feliz abrazo para todos y feliz tarde. Sí, hay dos elementos importantes que acaban de nombrar, Alejandro. O sea, la buena gestión del presidente Felipe Bayón, pero también es cierto que al final, dijéramos, cuando las entidades producen y tienen alta rentabilidad, pues lamentablemente ya la Contraloría, las distintas entidades de control, pues ya llegaron, ya hicieron una visita a Ecopetrol, porque parece que al final se estaban dando contratos de altísimo valor, de precios muy altos, a ejecutivos, a personas amigas, en fin. Entonces realmente eso es lo que no se quiere que suceda en las empresas. O sea, yo me voy de la empresa y dejo firmado contratos millonarios. Parece que ahí están en la investigación que están realizando en estos días, que se entregaron contratos multimillonarios y realmente pues la empresa sí produce, pero no produce para que unos poquitos ejecutivos se lleven mucha plata de la empresa. Entonces, obviamente Felipe Bayón ha sido un presidente de referencia global, porque es una persona que conoce el tema, manejó la empresa muy bien, pero lamentablemente al final él o sus segundos a bordo hicieron una subasta de contratación y la están investigando. Eso le corresponde a las entidades de control verificar, porque esos recursos son del Estado y son de los colombianos y debe esas empresas, como lo dice Alejandro, protegerse para que la empresa siga adelante. Llegamos de esta manera al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos con ustedes, Jimena Charri desde Los Ángeles, California, en el estudio Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos oímos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.